Está en la línea telefónica el periodista Virgilio Caballero, a quien saludo con mucho gusto. Virgilio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno. Sí, ¿me escuchas? Ya te escucho, Rubén, ya te escucho. Ah, perfecto. Estaba yo aquí presentándote, Virgilio, y saludándote con mucho gusto y gracias por aceptar la llamada. Pues el próximo domingo se cumplen 20 años de este asesinato y son de esos números redondos que son atractivos, pero más allá de los números redondos, Virgilio, primera pregunta que te hago. La versión oficial del asesino solitario que quedó hasta la fecha, que había muchos periodistas que decían ya denle vuelta a la página, ya fue un solo asesino y esto se acabó, como en muchos otros casos, ¿no?, de magnicidios. ¿Tú qué opinas? Me parece que se ha mantenido a costa de incluso el trabajo de 3 fiscales que tuvo el caso a lo largo de varios años. Me da mucho gusto que vayas a tener ahora la opinión de uno de los acusados, Otón Cortés, que se atrevió uno de los fiscales a tratar de indagar sobre la posibilidad de un complot, lo cual implicaba, evidentemente, no solo a un asesino que llamaron solitario, sino al implicar a otro, implicaba a otras personas. Pero se arrepintieron también de continuar por ese camino, porque el del asesino solitario es el perfecto plan de los asesinos. Y a mí me parece que lo del asesino solitario solamente existe en la mente, o puede existir en la mente de los propios asesinos. Porque ¿cuál asesino solitario en el asesinato de Colosio, rodeado de decenas, de centenares de personas, con un brazo que aparece de pronto entre la multitud y una mano armada y una pistola que dispara sobre su cabeza? ¿Cuál asesino solitario, por Dios? Estaba rodeado de vigilantes de su propia seguridad y de la seguridad de la policía de Tijuana, del estado de Baja California, etcétera. ¿Cuál asesino solitario? Nadie puede de veras puede sostener eso seriamente. ¿Qué ha ocurrido? Según yo, Rubén, me parece que en el caso de Colosio siguen abiertos todos los mismos misterios del primer día, como en la mayoría de todos los magnicidios, por cierto. Entre esos misterios, por ejemplo, ¿qué papel jugó Beltrones, Manlio Fabio Beltrones, que era entonces gobernador del estado de Sonora, y a quien envió Salinas, el presidente, a hablar con el supuesto asesino Mario Aburto, y para ello lo sacan de la cárcel donde lo tenían detenido y se lo lleva a platicar con él a la orilla del mar, como si se tratara de una cita amorosa, ¿no? ¿De qué ocurrió realmente en ese encuentro entre el supuesto Aburto aquel y Manlio Fabio Beltrones? ¿Y qué ocurrió después con los distintos aburtos que nos fueron presentando? Allí mismo es un secreto que jamás ha sido revelado. Señor Beltrones, ¿qué papel jugó usted en el asesinato o lo que siguió en los hechos al asesinato de Luis Donaldo Colosio? No hay ninguna respuesta. No hay respuesta tampoco a la versión de si realmente participó el narcotráfico, como quisieron en algún momento decirlo así, porque la propia frase, el crimen es del narcotráfico, es lo suficientemente abstracta y difícil de indagar como para poder llegar a nombres y apellidos. Pero los 3 fiscales no tienen ninguna prueba, ninguna evidencia, ni siquiera ningún interrogatorio en donde aparezca la relación de Aburto con el narcotráfico. No se ve esa mano. Ayer, por cierto, el diario Sin Embargo, que se publica por internet y que es un buen periódico, es un buen diario. Muy bueno. Trae la referencia de una conversación de Aburto con Luis Donaldo Colosio, con el Chapo Guzmán. Con el Chapo Guzmán, cuando coincidieron correcto. por un minuto en la cárcel, sin saberse realmente quién era uno y el otro. Sí. En la
penitenciaría que disque de alta seguridad, de donde escapó el Chapo Guzmán. Y dice el Chapo, en el relato que se recogió por ahí, que Aburto le dijo: yo no maté a Colosio. Que por cierto, es la frase que durante estos 20 años ha repetido de 1000 maneras allá dentro Aburto. Reveló el periódico, sin embargo, los textos que él ha escrito, como cuentos cortos, como especies de moralejas, y hasta los dibujos y pinturas que ha hecho, porque se ha dedicado a tratar de ser constructivo, de construirse allá adentro. Pero los propios psicólogos que han estudiado los textos y las pinturas dicen que la referencia permanente de Aburto es: yo soy inocente. Pero ¿quién es realmente Aburto? ¿Quién lo sabe? Su mamá, según estos datos, lo ha visitado solamente una vez en 20 años. Y una hermana 2 veces en 20 años. Y el director del semanario Z, en paz descanse también, ¿no? Para culparlo de un crimen magnicidio solitario. Sí. Ayer mismo, antier, veía yo un estupendo documental en Nat Geo, en National Geographic, sobre el asesinato de Kennedy, en donde también se insistió y se insiste, tantos años después, en que todo se trató de un asesino solitario. Aquí me permito comentar algo más, si me permite, Rubén. Los magnicidios, ningún magnicidio en la historia de la humanidad ha sido nunca descubierto. ¿Por qué? Desde Julio César hasta nuestros días, los participantes son siempre todo el poder, la gente de allá arriba. Virgilio, me estoy acercando a la pausa. Virgilio, llego a la pausa en menos de 1 minuto. Vamos a dejarlo ahí para regresar de la pausa, que dura 2 minutos, y continuamos. Y estás tocando algo realmente muy importante, ¿no? El de Olof Palme en Suecia. En fin, muchísimos otros. Siempre han quedado las dudas, siempre han quedado los cuestionamientos, y siempre ha habido también quien se encarga de querer manufacturar y fabricar un convencimiento público de que digan ya. La versión oficial es la que debe contar. Regreso con Virgilio Caballero, quien nos está hablando acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Este próximo domingo se cumplirán 20 años. Estamos aquí de regreso y nos habíamos quedado con Virgilio Caballero analizando el asesinato de Luis Donaldo Colosio hace 20 años, el próximo domingo, que todos los magnicidios los quieren presentar como de un asesino solitario. A ver, te seguimos escuchando y luego, cuando hagas una pausa, te voy a poner un discurso de Colosio que por lo menos Julio Scherer y otros presentaron como, el discurso que le pudo haber costado la vida. A ver qué dices tú, pero continúa, Virgilio. Momento de la revolución. Sí. Déjame referir muy rápidamente que William Shakespeare, en la obra que escribe sobre el asesinato de Julio César, que por supuesto lo lleva a cabo, lo decide el poder senatorial, el Senado de Roma, de la Roma imperial: vamos a matar a Julio César, y deciden matarlo. Y cuando se acerca a él a darle la puñalada final, su hijo adoptivo Brutus, le dice César a Brutus en su cara antes de morir, le dice: tú, Brutus, tú también, Bruto. Entonces muere César. Sí. Es decir, el poder había decidido matarlo, pero también su hijo adoptivo. No le queda más que morir. Entonces muere César. En todos los casos que conocemos de magnicidios en la historia ocurre algo semejante. En el de Colosio también. Participa todo el poder. En el caso de Colosio está implicado el presidente Salinas como uno de los principales sospechosos, porque le molestó el discurso y otras cosas que venían ocurriendo. El presidente heredero de Salinas, Zedillo, que fue el principal beneficiario de la muerte de Colosio, puesto que se convirtió en candidato. Está implicado Manuel Camacho, que quiso pelearle a Colosio la candidatura a la presidencia de la República, y que de una manera increíblemente extraña, en la víspera de la muerte de Colosio, el 22 de marzo, Camacho renuncia a su pretensión de ser candidato a la presidencia de la República. Yo le he preguntado públicamente hace muchos años a Camacho: ¿a qué candidatura renunciabas tú? Si tú no eras el candidato era Colosio. ¿A qué candidatura renunciabas? Y como se lo acaban de decir en una entrevista por televisión,
y se lo he dicho también yo a él en público, si no hubieras renunciado el día anterior al asesinato de Colosio, el principal sospechoso de la muerte de Colosio serías tú, porque tú le estabas peleando la candidatura abiertamente a la presidencia de la República. De hecho, Virgilio, yo recuerdo también el narcotráfico. Yo recuerdo, perdón, ahorita regreso contigo. Recuerdo cuando el sepelio en la funeraria de Galloso en Félix Cuevas, yo estaba cubriendo para la televisión. Estaba yo adentro, había entrevistado yo a Gutiérrez Barrios, a Carlos Castillo Peraza, a Diego Fernández de Ceballos, recogiendo para mi reportaje de aquel. Pero cuando llegó Camacho ahí, la gente, con el cadáver ahí, saliendo él y el cadáver ahí de Colosio, la gente empezó a gritarle a Camacho. Fue tremendo, vaya, porque yo no sé qué pasó con Camacho, ¿no? A mí me dio mucha pena, pero la gente empezó a gritar, asesino, asesino. Fue tremendo eso, perdón que te haya interrumpido, pero nada más para... No, lo recuerdo muy bien, porque aparecía como implicado, el interesado en que lo mataran, porque quería ser candidato a la presidencia, y presidente era él. Y luego resulta Zedillo, presidente, que ya se había retirado de Colosio y estaba haciendo críticas al comportamiento de Colosio frente a Carlos Salinas. Hay documentos al respecto de Zedillo acusando a Colosio ante Salinas de no estar obedeciendo las indicaciones que para la campaña presidencial estaba dando el presidente de la República. Hay implicados, está implicado todo el poder allí, como en todos los casos de magnicidio. Virgilio, ¿podemos escuchar con nuestra audiencia un fragmento de aquel discurso en el Monumento a la Revolución de Luis Donaldo Colosio? Por favor. Vamos a compartirlo y regreso contigo. Estas fueron palabras de Luis Donaldo Colosio, que de acuerdo con algunos fue un ingrediente que pudo haber causado todo esto. Vamos a escucharlo. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Bien, ahí están las palabras. Nos queda 1 minuto y medio de este bloque, pero luego regreso. ¿Qué te parece recordar eso? Se me pone la piel chinita realmente, porque tremendo lo que dijo ahí. A mí te confieso que me sacó las lágrimas, ¿no? Lo confieso abiertamente. Sí, porque el discurso fue tremendo. Fue tremendo. Y siguen... hoy, antes de que ya te dejes solo hablando del discurso, porque ya vamos a la pausa, nomás quiero decir que hay que recordarle a la audiencia que cuando él dice el gran reclamo de México sigue siendo la democracia. Eso a Salinas le tuvo que haber, porque llegó por fraude electoral. Exacto. Precisamente lo que yo quiero ahora, si me permites, es hacer... Oye, pues nos queda 1 minuto. Mejor te corto. ¿No?
te corto para ahorita porque nos queda un minuto y este corte es muy largo, Virgilio, perdón, así está estructurado este programa, lo siento, pero si me aguantas tantito, unos 4 minutos, regresamos ahorita. No te preocupes, sigue adelante. Pero de maravilla, pero muy importante pues que la audiencia esté escuchándote. Yo todavía escuchaba hoy en México, Radio de México, y decía, no, esto es imposible por esto, no puede ser complot, porque cómo va a llegar uno con la pistola hasta la cabeza en un complot, nunca se comportan así, en fin. Dos cosas acerca del discurso de Luis Donaldo ahí en el Monumento a la Revolución, en las vísperas de su asesinato. En primer lugar, tenía un tono tan avanzado en relación a lo que era el PRI en aquel momento, que parecía un desafío a todo el sistema. La referencia directa a la injusticia y a la ausencia de democracia, al abuso de los poderes, que nos queda, por cierto, todavía al centavo, ¿no?, a la medida, se veía como un desafío al poder. Sí. Pero además tiene que ver algo con la lógica de las acusaciones que Zedillo estaba haciendo de Colosio frente a Salinas de Gortari, porque el discurso llevaba hasta el extremo la acusación de que estaba desobedeciendo al presidente en la orientación de la campaña. Es decir, el discurso era el colmo de esa desobediencia de Colosio ante el poder representado por el presidente de la República. Y mi segunda reflexión, y por lo que confesé ante tu público con toda sinceridad que se me rozaron los ojos, es porque el discurso de Colosio nos queda hoy a la medida. A la medida. Si hubiera un candidato priista o cualquier otro que dijera un discurso de ese tamaño, no quiero imaginar qué ocurriría, Rubén, si se atreverían también a matarlo. Porque realmente el México de nuestros días sigue siendo el mismo y peor que ese que describía Colosio en su discurso del Monumento a la Revolución. Ay, Dios mío, absolutamente. Fíjate que más adelante, Virgilio, en el siguiente bloque, o de hecho le podemos ir llamando, voy a entrevistar a Otón Cortés, que fue pues acusado como segundo tirador. Creo que era Pablo Chapa Besanilla, el fiscal en ese momento de la Procuraduría, y si no mal recuerdo, era un panista, Antonio Lozano Gracia, ¿no? El procurador, Ernesto Zedillo era el presidente, y en el contexto de tanta investigación, tanto manoseo y cambio de ideas, finalmente con Pablo Chapa Besanilla, como fiscal especial del asesinato, tomaron preso a Otón Cortés como segundo tirador. Se hablaba pues del complot, luego siempre no, y lo dejaron libre, en fin, ¿no? ¿Tú qué opinas de el desenlace con Otón Cortés? Yo creo que se impuso el poder que no quiere, porque llevar hasta las siguientes consecuencias, no quiero decir las últimas consecuencias, porque todos los políticos usan esa frase, llevar hasta las últimas consecuencias la aplicación de la ley o la investigación, no. Llevar adelante la idea de que hubo un complot habría necesitado revelar nombres, y que Otón Cortés hubiera acusado ya por Chapa Besanilla, llevado a mucho más la investigación, que supuestamente había variado la versión original del asesino solitario. No podían ir a más, por supuesto, Rubén. Lo dejaron libre porque no podían, ni querían, ni se les daba la gana ir a más. El asesino solitario es la versión perfecta de todo magnicidio, de todo magnicidio. Vamos a ver qué te dice Cortés ahora. ¿Por qué se dejó él? ¿Se va a dejar interrogar por ti con toda la honestidad con la que eres capaz? Yo le haré las preguntas. Es más, de hecho, te invito a que le hagas un par de preguntas. ¿Te gustaría? Me invitas a hacerle, con mucho gusto le hago 2 preguntas. Órale, te invito a que le hagas dos preguntas y me voy. Órale, dos preguntas. Ahora sí que comes y te vas, ¿no? Nomás como y me voy. Nomás comes y te vas. 2 preguntas y te vas. Oye, tú que estás en México, pues yo desde acá, ahora traté de ver más o menos cómo ahí metiéndome al internet y tal, pero como quiera que sea, estar acá, no, te saca un poco del caldo, ¿no? ¿Cómo han manejado los medios, pues, de cara a este aniversario allá en México la cosa? Todos se han ocupado de él,
la verdad casi todos los medios se han ocupado de él. Es algo que curiosamente no pueden controlarlo ya a voluntad. Incluso la referencia que yo te hacía de lo que publicó ayer y antier el periódico digital, sin embargo, es revelador de que la verdad se sigue buscando y se va a seguir buscando. Y creo que todos los medios están ante la misma interrogante. Al fin y al cabo hay algo que se llama el espíritu periodístico, que no siempre lo aplastan totalmente. Él supervive a veces en el espíritu de personas específicas que tienen que preguntarse qué pasó en la historia, qué pasó realmente en la historia. Aunque hayan transcurrido muchos años, hay un gran interés en estas horas en México por el asesinato de Colosio, por los 20 años. Mañana va a haber un aniversario más, va a salir César Camacho, el presidente del PRI, a decir un discurso sobre las divinidades de Colosio, pero si te lo puedo asegurar, casi jurar, sin el menor indicio de que se quiera llegar a la verdad. Yo recuerdo incluso periodistas que me llamó la atención. Yo todavía estaba ya en México como corresponsal, creo, sí, y todavía, voy a decir los nombres, pero por ejemplo, Carlos Marín, a quien yo respeté mucho cuando estuvo en Proceso, y en el Canal 40 a Ciro Gómez Leiva, luego de repente estaban montados en algo de decir, bueno, ya, pero insistían en que ya se acabó, fue un asesino solitario, vuelta a la página y cambio, ¿no? Tal vez lo hacían con sinceridad, yo no sé. Pero yo francamente que anduve cubriendo aquello, pues siempre tuve muchísimas dudas. Y lo que estás diciendo ahorita están alineados los planetas, ¿no? Con lo que tú estás diciendo. Nunca pude creer realmente a la versión del asesino solitario, sin duda, ¿no? Oiga, porque se me está yendo el nombre de el director de la revista Z aquí de Tijuana, hombre, se me va el nombre. Él entrevistó en la cárcel, él fue el único que pudo, pero ya... Vamos a hablarle a Otón Cortés. Voy a hacer esta pausa y ahorita le hablamos a Otón Cortés y cuando regresemos, esta dura 2 minutos, ¿verdad, Roberto? Esta dura 2 minutos, entonces regreso contigo, Virgilio Caballero, y Otón Cortés. Aquí estoy. Aquí está. Bueno, y de hecho aquí donde lo que nos has dicho de sinembargo.mx, nos dice Colosio, 20 años, los hombres y mujeres clave, dice la nota, pues hay una fotografía de Carlos Salinas de Gortari, muy sugerente, es casi un editorial, y atrás Córdoba Montoya, ¿no? Muy interesante. Regresamos con Virgilio Caballero y sumaremos a la conversación a Otón Cortés. He estado platicando con Virgilio Caballero, quien se va a quedar en la línea, de hecho también le va a hacer 2 preguntas a Otón Cortés, y ya tenemos a Otón Cortés en la línea telefónica. Les recuerdo que Otón Cortés fue acusado como el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo detuvieron, estuvo preso, luego le soltaron. Si no mal recuerdo, Otón Cortés fue chofer, ¿no? Vamos a saludarlo. Usted fue chofer del candidato presidencial, ¿no? En 1994. Otón Cortés, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, señor Rubén, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, querido periodista? Gracias por lo de querido periodista. Muy bien, estoy bien aquí, muchísimas gracias. Pues la verdad, estoy bien, aunque reflexionando a los 20 años del asesinato de Colosio, pues fíjese que se remueven sentimientos y cosas. ¿A usted qué le pasa a 20 años de distancia? Por supuesto, estoy con unos sentimientos encontrados, triste ante esta llegada de esta época, a donde nos cambió la vida por completo a mí y a mi familia. Oiga, usted fue chofer de Colosio, ¿no? ¿Correcto? Fue chofer, efectivamente. Fui chofer del candidato, como lo fui de muchos funcionarios. De muchos funcionarios. Usted dijo que le llegaron a torturar, ¿no? Para involucrarlo en el complot del asesinato de Colosio. Estoy recordándolo, cubrí mucho todo esto, pero dicen que 20 años no es nada, pero sí se van olvidando algunas cosas. 20 años son bastantes, y más cuando uno ha sufrido en carne propia la maldad de un gobierno insensible, de un gobierno que fue en su momento torturador, secuestrador y fabricador de pruebas. Oiga, ¿cómo fue esa tortura y esa fabricación de pruebas en su contra? Sí, cuando fueron por mí, querían que yo incriminara al gobernador en ese entonces, Manuel Fabio Beltrones Rivera, y al general Domiro García Reyes, jefe de seguridad del candidato. Me torturaron, me metieron alfileres en las uñas, me dislocaron el hueso de la pierna,
del lado izquierdo, perdí el oído del lado izquierdo también, me echaron chiles por la nariz, me metieron alfileres en las uñas, fue una tortura muy tremenda, como lo hace la policía judicial en México, queriendo arrancar una confesión que nunca existía en mí. ¿Quién le decía esto de querer incriminar a Domiro García y a Amalio Fabio Beltrones? Era la misma fiscalía de José Pablo Chapa de Zanilla, aquel fiscal de las brujas, si no mal recuerda usted. Lo recuerdo muy bien, sí. Sí, exactamente, es el que quería que yo incriminara a estos personajes, y quién mejor que yo, que había sido chofer, que había trabajado para el PRI muchos años, la fuerza de mi testimonio, de incriminarlos, iba a ser mejor, y que iba a tener una fuerza bastante para poder detenerlos, que ya los tenían casi rodeados para detenerlos. Otón Cortés, estoy hablando con Otón Cortés en vivo, quien fuera acusado de ser el autor del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Usted exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo en Lomas Taurinas cuando mataron a Colosio? Sí, exactamente, yo estaba al lado del candidato del lado izquierdo y estaba ahí como un militante más convencido de que mi jefe iba a ser el candidato a la presidencia de la República. Estaba como un miembro más del PRI apoyando a nuestro candidato. Bien, oye, Otón Cortés, tengo en la línea telefónica, he estado platicando, reflexionando sobre lo que ha implicado todo esto para México con el periodista Virgilio Caballero, y si me permite, yo le ofrecí la posibilidad de que le pueda hacer a usted dos preguntas, le va a hacer una. Adelante, Virgilio. Señor Cortés, gracias por su presencia en este programa y por permitirme participar en esta conversación. Usted, por la ubicación que tenía, que nos acaba de recordar y de confirmar en el momento de la muerte, del asesinato del candidato a la presidencia, ¿vio quién le disparó? No, para nada, era un ambiente muy de los que hace el PRI en su momento, en aquellos entonces, de mucha alegría, de mucha gente al lado del candidato, de empujones por el terreno, de la música alta. Yo escucho dos cuetitos, volteo hacia mi izquierda y posiblemente cuando regreso a la mirada ya está tirado el candidato. No, para nada. ¿Está usted a su lado? Mande. ¿Está usted a su lado? A su lado, efectivamente, del lado izquierdo. Y todo sucedió del lado derecho. Y éramos miles de gentes que estábamos al lado del candidato. Oiga, Otón, ahora mano la que disparaba. Le pregunta a Virgilio Caballero si fue una sola mano la que disparaba, en su opinión. No, eso no me compete, no vi nada del disparo. Escuché dos cuetitos nada más, dos, como con la música estaba muy alta, escuché dos cuetitos. O sea, ¿dos disparos? Lo que declaré ante la fiscalía cuando fui requerido. ¿Y cuando él se derrumbó, dónde estaba usted? Ahí mismo volteé nada más hacia la izquierda, y cuando regreso la mirada al lado derecho ya está tirado, ensangrentado el candidato. Ya la gente se abrió. ¿Usted conoció a Aburto? No, señor, para nada, no lo conocí. ¿Cree usted que él lo mató? Eso le iba a preguntar, lo que le pregunta a Virgilio Caballero. Dígame. Si cree usted que Mario Aburto Martínez es efectivamente la persona que mató a Colosio. No, eso no se lo puedo decir yo, ni me consta, porque como le vuelvo a repetir, todo estuvo encaminado en mí hacia ayudar al candidato. Otras personas del lado derecho fueron las que lo detuvieron y fueron las que se lo llevaron. De que si creo que eso no es, le compete a mi gobierno, que ha enredado tanto el caso Colosio, especialmente a Zedillo cuando era presidente, al expresidente de la República y a sus gentes que enredaron todo el caso. Oiga, tenemos ¿Por qué se habrá ido Zedillo del país, señor Otón? Otón, le pido que se quede también en la línea telefónica. Regreso. Otón Cortés, quien fue acusado del segundo disparo en contra de Colosio, lo estamos escuchando en vivo y también compartiendo la entrevista con Virgilio Caballero.
Y antes de cederle la palabra a Virgilio para que le haga otra pregunta a Otón Cortés, oiga, Otón, le hago algunos de los comentarios que me hacen a través aquí de las redes sociales. Hugo Hernández, que está escuchando el programa, dice, escucho a Otón Cortés con ese aplomo del que ya se sabe sus líneas. No me cabe la menor duda, Otón Cortés es otra pieza con mucha información, pero jamás la dará, opina Hugo Hernández. ¿Qué le responde usted a Hugo Hernández? En pocas palabras dice que usted sabe mucho, pero nunca lo dirá. No, sé mucho en el aspecto que el gobierno me torturó. Le contesto a este señor que tenemos un gobierno en México que tal vez no le ha tocado vivir un gobierno de la magnitud del gobierno mexicano, lo único que sé de la información que tengo es que fui torturado, secuestrado, que mi familia hemos vivido en la orfandad y que estuve encarcelado injustamente 2 años por gobiernos que no tienen palabras, son gobiernos corruptos, y que eso es lo que sí sé, tengo esa información perfectamente. Le contesto al señor que tengo esa información y por eso estoy pidiendo justicia, y ante esta justicia que he pedido, demando al gobierno, le pido la reparación del daño y él me contrademanda, y hoy le debo al Estado mexicano 18 millones de pesos. Sí. Virgilio Caballero. Señor Cortés, usted fue injustamente involucrado en el crimen contra Luis Donaldo Colosio, torturado, encarcelado, 2 años en la cárcel, y todos estos años que han afectado la vida de su familia, la de usted, y desde luego ha tenido usted oportunidad de reflexionar, seguramente, de reflexionar a fondo sobre las cosas que ocurrieron. Nos decía hace rato que los torturadores querían, asusados por Zedillo, involucrar a Manlio Fabio Beltrones en la responsabilidad del crimen. En esas reflexiones son 2 preguntas ya últimas de mi parte, señor Cortés. ¿Por qué cree usted que se haya ido Zedillo del país? No tengo la menor idea. No me interesa. Fue un presidente malo, un presidente que aceptó, que enredó el caso Colosio y que nos torturó. No me interesa. ¿Y tu última pregunta, cuál es, Virgilio? Señor Cortés, en sus reflexiones, ¿quién cree usted que mató a Colosio? Solamente no me refiero al asesino. Esa respuesta. Que disparó. El gobierno tiene que dar esa respuesta. Yo estoy luchando porque se reivindique mi nombre y porque se me haga la reparación del daño y que el gobierno reconozca que cometió un error. Tengo 20 años sufriendo, pidiendo justicia, diciéndose en la cara. Usted lo sabe, periodista Luengas, ustedes saben de que yo he luchado, he estado, lo único que le falta es matarme. Yo no debo, ni escondo, ni oculto nada. Yo lo que estoy buscando es justicia. Oiga, Otón, yo entiendo. Cortés. Bueno, Virgilio. Señor. Gracias, Virgilio. Oiga, Otón, le quiero preguntar, no te vayas ahorita, platicamos, Virgilio, un poquito. Okay. Le quiero preguntar, obviamente usted hasta ahorita ha enfocado el tema hacia usted, ¿no? Y si las cosas fueron como usted no las dice y todo eso, pues evidentemente tiene toda la razón, pero, ¿no desarrolló usted un vínculo al ser chofer del candidato presidencial de un partido todopoderoso todavía entonces? ¿Algún vínculo afectivo, etcétera, que, como bien le preguntaba Virgilio, le permita en su diálogo interno, pues, o no lo puede decir o no lo quiere decir, al margen de usted? ¿Usted cree la versión oficial? No me diga, bueno, eso lo tiene que decir el gobierno. La pregunta es, ¿usted qué piensa? Todos pensamos algo sobre esto que marcó en nuestro México. A usted lo marcó de manera muy particular. Entonces, en su diálogo interno, ¿usted qué se dice a sí mismo? ¿O qué le dice, no sé, a sus seres más queridos sobre este caso, pues? O lo que pueda usted decir, porque si no dice, no, por lo que dice el gobierno, dice usted, el gobierno lo tiene que hacer, pero el gobierno no vale para nada, pues hay una gran contradicción en lo que responde. Sí, pero es que yo no puedo hablar de eso porque no viví, yo no estuve a las alturas de ellos. Yo era un chofer y esa vez no fui como chofer, fui como un militante del PRI. ¿Qué vivo? ¿Qué siento? Pues siento una gran tristeza, como todos los mexicanos, que sienten tristeza, que se perdió esto, que si existe un culpable, que el mismo gobierno lo saque a flote, que el mismo gobierno luche para sacar la verdad.
para esclarecer la verdad. Para mí, en lo personal, es una tristeza lo que pasó, pero yo no tengo culpables, yo no sé quién haya hecho esto. Bien. Bueno, algo que mis preguntas no hayan generado en usted, señor Otón Cortés, que usted quiera decir ante los micrófonos de este programa en Univisión América a nivel nacional en los Estados Unidos. Bueno, yo a nivel nacional he tenido el apoyo de Estados Unidos, quieren que yo vaya ahora a pedir justicia allá, Amnistía Internacional, el Consejo de la Haya me han llamado, han visto mi lucha, yo no esculto nada, yo estoy en Oaxaca ahorita, estoy al lado de mi mamá, nosotros somos pobres, hemos luchado por la vida limpia y honestamente hemos luchado. Él le he pedido en estos días al senador Marco Antonio Blázquez, que es por Baja California, donde yo vivo, que interceda ante el presidente Peña Nieto para que me exonere de los 18 millones de pesos, me indulte de los 18 millones de pesos y me pague el daño. He estado pidiéndole al senador, he estado pidiéndole al presidente que haga justicia conmigo. La verdad, tengo muchos amigos en Estados Unidos, allá vive una de mi hermana y mi familia también, y muchos amigos que nos apoyan para seguir adelante en esta lucha. Bien, señor Otón Cortés, muchas gracias por aceptar esta llamada de este programa con Rubén Luengas. Le agradezco mucho. Gracias, soy licenciado. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Virgilio Caballero, nos queda como un minutito y ya nos vamos. Tu comentario final. Es una víctima más, sin lugar a dudas. Y también me conmueve, Rubén. Otón Cortés es una víctima. No nos va a decir, por más que le hubiera visto quién disparó, como se lo sugerí en nuestras preguntas, ¿no? Uh-huh. Pero no le toca en efecto a él decirlo, porque su vida correría un peligro brutal, ¿no? Claro. Sería asesinado inmediatamente. Estamos ante un magnicidio y no vamos a saber en mucho tiempo los seres humanos qué pasó aquí. Ningún magnicidio en la historia de la humanidad ha sido nunca resuelto. Te agradezco mucho, Virgilio Caballero, un fuerte abrazo y gracias por participar en este programa. Gracias por tu invitación, Rubén. Saludos a tu público. Muchísimas gracias.